¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a ver nuestro resumen, el último resumen de nuestra materia, sectas falsas, y estamos de regreso. Y vamos a estar estudiando esta última semana y las últimas dos clases de esta materia. Y en estas últimas dos clases vamos a estar hablando acerca de las doctrinas surgidas de la Reforma Protestante, algo que ya hemos visto y que ya en algunas ocasiones hemos mencionado, y algunas doctrinas que surgieron que posiblemente algunos lo vean como parte del cristianismo, parte de la iglesia cristiana, pero que sus doctrinas son muy diferentes, pero que son grupos religiosos que surgieron después de la Reforma Protestante. Entonces, la Reforma Protestante es el movimiento religioso iniciado en Alemania, este, por Martín Lutero, y eso vemos que fue un movimiento que estuvo en contra de las prácticas católicas y que se conoce como o se le domina como el protestantismo, porque protestó en contra de las cosas que se hacían incorrectas dentro de la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver que la reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, y además de negar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. Para los protestantes, el Papa es solo el obispo de Roma y sus doctrinas religiosas serán conocidas como el papismo. No es un movimiento que reconozca la autoridad del Papa, pero su base es después de la Reforma Protestante. Y vamos a ver lo que es una doctrina, que es conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones, y también la doctrina se relaciona con la disciplina. Es una forma de conocer lo que es la doctrina, diversas doctrinas que se basan en este punto del inicio o que surgieron de la Reforma Protestante. La Reforma es aquello que se propone o proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Eso es lo que es una reforma. La reforma protestante también es conocido como reforma o movimiento cristiano, que este movimiento pues se propuso realizar una revisión profunda de la doctrina de la iglesia protestante, perdón, de la iglesia católica, y se fue llevando a cabo lo que son los estudios de Martín Lutero, basado prácticamente la mayoría de ellos en el libro de Romanos, donde este hombre, Martín Lutero, pues descubrió que todo era por fe, por gracia, más que por alguna, podríamos decir, forma de pago. Él fue en contra de las indulgencias, que las indulgencias son las cosas que se venden en la Iglesia Católica aún en este tiempo, porque la Iglesia Católica siempre ha dependido de vender el Evangelio para así recaudar el poder que ahora tiene. Estamos hablando más que el poder económico, el poder que tiene en la sociedad. Vamos a ver qué significa el término protestante, a quiénes se le dio el término protestante, y vamos a ver las causas de la reforma protestante. Vamos a ver que diversos factores llevaron el movimiento religioso. Veamos las principales razones de las cuales pues se basa la reforma protestante, y vamos a ver lo que hacen los protestantes, ¿no? Que niegan los sacramentos de la Iglesia Católica, niegan siete las cosas que no son bíblicas, o los libros, perdón, que no son parte del canon bíblico. No son devotos a la Virgen, atacan o promueven la no adoración a los santos,
que en este caso pues somos nosotros los protestantes, los que se nos conoce como los protestantes. Entre los grandes reformadores pues está Martín Lutero, que es el principal que conocemos. También hay otros como Juan Calvino, otro que se llama Zuinglio, Jacobo Arminio, que fueron parte también de esta reforma, y ahí los vamos a ver en una lámina o en un cuadro, los reformadores. Martín Lutero, que fue en Alemania, y de ahí nace el luteranismo o los luteranos o la reforma luterana. Juan Calvino, que estuvo en Ginebra, y Zuinglio, que estuvo en Zurich, y de ahí ellos dos forman lo que es el calvinismo o el movimiento reformado. Hay otro que es Menon Simons. Él pues se plantó en Zurich. Él es de las doctrinas anabaptistas y se conoce como la Reforma Radical. Vemos otro que es Enrique VIII. Él estuvo en Inglaterra. Él fue el que fundó o el que fue parte del anglicanismo o la iglesia anglicana, y se conoce como la Reforma Anglicana. En estos puntos lo que nosotros vemos es que estos hombres también, o sea, no solamente estuvo Martín Lutero, sino hubo más reformadores que participaron en la reforma protestante, que estuvieron formando o que formaron parte de este movimiento, no todos en el mismo lugar, pero todos con el mismo propósito en diferentes lugares. El más reconocido, obviamente, pues fue Martín Lutero, el que ya conocemos por las 95 tesis que puso, que clavó, y en esas 95 tesis pues eran lo que él había estudiado y lo que se le había sido revelado. Se conoce a la Reforma Protestante como un movimiento religioso con la tendencia renovadora que se produjo en Europa, en esta parte y se le conoce también como las iglesias reformadas. En esta parte vamos a ver la ramificación de la iglesia protestante. Vamos a ver que de ahí sale de la iglesia católica romana, que fue, ellos dicen que fueron la iglesia fundada de Jesucristo, pero en sí la iglesia fundada de Jesucristo es aquella que sigue los principios de la palabra de Dios. En este caso, pues había muchas cosas que no estaban bien en la iglesia católica como hasta el día de hoy, y de ahí fue que salen el calvinismo, el anglicanismo, el anabaptismo, el luteranismo, y varias religiones, no religiones, sino creencias en cuanto al protestantismo, en cuanto al evangelio. Vamos a conocer las iglesias que salieron de la Reforma Protestante, y número uno vamos a ver los luteranos. Vamos a ver quiénes fueron los luteranos. Es una de las principales ramas del cristianismo que identifica como la teología de Martín Lutero, un reformador doctrinario, teólogo y fraile alemán. Vamos a conocer su historia de los luteranos, sus creencias y lo que ellos profesan hasta el día de hoy. Vamos a hablar también del calvinismo, igualmente vamos a ver quién era el calvinismo, cómo surgió el calvinismo, que ya lo mencionamos anteriormente. Vamos a ver los pentecostales. El pentecostalismo o movimiento pentecostal es un movimiento evangélico de iglesias y organizaciones cristianas que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, cuya manifestación contemporánea se catalizó a partir del el llamado avivamiento de la calle, dirigido por el pastor afroamericano William Seymour, en una iglesia metodista episcopal africana de Los Ángeles, en Los Ángeles, California. Los términos pentecostalismo y pentecostal se derivan de Pentecostés, una celebración judía, también llamada fiesta de las primicias para los cristianos. Este acontecimiento conmemora el deceso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, como se describe en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Con la Reforma Protestante del siglo XVII, los pentecostales consideran a Martín Lutero un profeta y evangelista dotado de todos los dones espirituales,
Aún así están separados de la doctrina de la Iglesia luterana fundada por Martín Lutero. Vamos a ver cómo se menciona estos de los pentecostales, que nosotros formamos parte de ello, y es importante conocer la historia. Después vamos a saltarnos a los presbiterianos, quiénes fueron ellos, las reformas de su iglesia, de dónde salen, porque hay unos que salen del calvinismo, otros del luteranismo, pero de dónde vienen estos presbiterianos. En cada uno vemos algo que los identifica. Vamos a hablar de los bautistas también, que también son una iglesia fuerte, y lo que me impresiona de los bautistas es su forma de su doctrina, cómo está bien plasmada en la Biblia. Conocen su doctrina, y la doctrina de los bautistas es 100% bíblica, con excepción de que ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas, en los dones del Espíritu y en muchas otras cosas que nosotros sí creemos. Vamos a hablar también de los metodistas, cómo es que surge el metodismo, de dónde surge el metodismo, sus creencias y su forma de hablar, de creer, perdón, y de hablar la palabra. Esas son las ramas un poco más como importantes después de la reforma protestante, y que hasta en este tiempo sigue cada una de ellas. Siguen los luteranos, siguen los anglicanos, siguen los pentecosteses, siguen los bautistas, siguen los luteranos. Cada uno de ellos sigue hasta el día de hoy, pero vamos a conocerlos más a fondo, y esto es lo que vamos a ver en esta clase. Hay muchas otras más creencias que surgen ya mucho después, porque en estos tiempos, aún cuando alguien no está de acuerdo con una doctrina o con cierta forma de creer de una iglesia o con cierta llamada de atención, pues sabemos que el día de hoy se salen, se dividen iglesias, y ya el pastor que divide iglesias pues ya empieza su propio movimiento, su propia organización, su propia asociación religiosa, y eso pues no es bíblico. Toda iglesia que sale de una división es una iglesia que no está bajo el poder del Espíritu Santo, porque Dios no hace nada por división, sino lo que Él busca es la unidad de la iglesia. Quien busca la división es el enemigo. Entonces hay muchas iglesias que han salido de divisiones. Cuidémonos de esas iglesias y busquemos una iglesia que haya salido de una misión, o que tenga buen historial en cuanto a su testimonio. Entonces es lo que vamos a ver en esta clase, en estas dos clases, últimas clases de nuestra materia, sectas falsas, y vamos a ver lo que es el protestantismo y sus efectos hasta el día de hoy. Dios les bendiga, nos vemos pronto. Recuerde que hay examen, hay actividades. Esta es nuestra última semana, nuestras últimas dos clases de este bimestre, y yo sé que Dios les ha dado la sabiduría para aprender, y hemos aprendido muchas cosas juntos en esta materia. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y espero en el Señor volver a estar juntos estudiando la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, nos vemos pronto.